He titulado la conferencia de esta noche En las brumas del tiempo. Y ese es un bonito fondo brumoso por allá. Las brumas del tiempo es una conferencia sobre Daniel, capítulo 2. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, declarando el fin desde el principio y desde tiempos antiguos las cosas que aún no han sido hechas. Isaías 46 capítulos, versículos 9 y 10. Así que Dios dice, les diré de antemano lo que sucederá desde el principio hasta el final de los tiempos. Y en Daniel, tenemos una clave para el libro de Apocalipsis. De hecho, los dos libros, Daniel y Apocalipsis, van de la mano. El simbolismo que encontramos en el libro de Apocalipsis en realidad se toma de toda la Biblia, pero las imágenes se toman del libro de Daniel. Específicamente, Jesús dice en Mateo 24 cuando fue cuestionado sobre las señales del fin, que debemos estudiar el libro de Daniel. En particular, dice que en Mateo 24. Y por supuesto, en el libro de Apocalipsis, también dice, bienaventurados los que leen y guardan lo que está escrito en esta profecía. Así que Dios declara, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, declarando el fin desde el principio y desde tiempos antiguos, las cosas que aún no han sido hechas, ya sea que esto sea así o que no sea así. Ahora, hay muchos símbolos simbólicos usados en la Biblia y podemos confundirnos mucho si no aplicamos los principios correctos a lo que estamos escuchando. Tienes que aplicar criterios bíblicos para entender la profecía bíblica. No podemos simplemente sacar un símbolo de la nada. Por ejemplo, la Biblia habla de una bestia. En Apocalipsis, se menciona una bestia. Habla sobre una marca de una bestia. Habla de algo que debe ser puesto en la mano y en el bosque. Esto representa la marca de la bestia, por ejemplo. Bueno, ¿qué es la bestia? Puedes hacer cualquier cosa con esa palabra bestia. Podrías decir, como muchos en el mundo dicen hoy, que la bestia es una computadora. Algunos dicen que es una computadora en Bruselas. Bueno, dice la Biblia que las bestias son computadoras, ¿sí o no? Tienes que ceñirte a criterios bíblicos. La Biblia usa símbolos de animales. Usa, por ejemplo, leones y osos y cosas así. Ahora, hay equipos deportivos que son conocidos como los Leones. El equipo de rugby de las Islas Británicas es conocido como los Leones. ¿Debo interpretar en la Biblia que el equipo de rugby británico va a jugar un papel importante al final de los tiempos? Solo porque mencione a los leones o a los osos, eso es otro equipo deportivo. ¿Eso va a ser un criterio? Por supuesto que no. Tenemos que usar criterios bíblicos para tratar con cosas bíblicas. Así que he reunido un pequeño diccionario aquí de términos proféticos donde están definidos en la Biblia y tenemos que usar las definiciones bíblicas. Por ejemplo, el lino blanco es justicia. Apocalipsis 19, versículo 8. El lino blanco que viste representa la justicia de los santos. Una trompeta o un viento son símbolos de guerra en la Biblia. Revelación 4936. Eso es ahora en un sentido profético, prostitución. Me pregunto cuántos sermones se han predicado sobre mujeres licenciosas y prostitución y todas estas cosas, cuando en realidad Dios usa la palabra prostituta en un sentido profético para referirse a la idolatría, siendo infiel a Dios. Y hay numerosos textos que se enumeran aquí que muestran que la idolatría es prostitución. Dios incluso tuvo una lección críptica para Israel. Incluso hizo que un profeta suyo se casara con una prostituta para dar una lección sobre la infidelidad del pueblo de Israel hacia su Dios. El agua o el mar en la Biblia representan naciones. Cuando se habla en un sentido profético, las aguas que viste son pueblos y naciones y multitudes y reyes. Apocalipsis 17, versículo 5. Una mujer en la Biblia es una iglesia. Efesios 522 a 24, Segunda de Corintios, Jeremías, Isaías, Oseas,
Juan, todos ellos se refieren al simbolismo de una mujer que representa a la Iglesia. Cristo es el esposo, la Iglesia es su esposa. Sión es un símbolo del pueblo de Dios. Isaías 5116. Y una bestia en la Biblia en un sentido profético es un reino. Daniel capítulo 7, versículo 17 dice, y las bestias que vistes son reinos o reyes. Y un rey representa un reino. Así que no es un equipo de fútbol y no es una computadora. Es un reino. Eso es todo. Así que si alguien tiene la marca de la bestia, entonces es una marca de un reino. Eso es lo que significa. No puede significar otra cosa. Tenemos que quedarnos con la Biblia. Un cuerno en la Biblia también representa a un rey o un reino. Así que de un reino pueden surgir varios cuernos. Eso significa que el reino se desintegrará y muchos reinos surgirán de ese reino. Una roca en la Biblia. La roca en la Biblia es Jesús. Eso es lo que cantamos en nuestra canción temática. Ahora hay una guerra entre el bien y el mal en este planeta. Y si alguien no quiere creer eso, enciende tu televisión y mira, verás que hay una guerra entre el bien y el mal. Hay una guerra por cada alma en este planeta, ya sea que queramos reconocerlo o no. Ahora, una historia clave muy interesante en la Biblia es Daniel, capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y en este sueño sueña con ciertos eventos que se desarrollarán, pero olvida el sueño y luego está muy confundido y el profeta finalmente le revela el sueño. En este sueño podemos recoger algunas señales de tránsito muy interesantes de la historia y el tiempo. Ahora, Nabucodonosor, también conocido como Nabucuduriusur, fue el fundador de la Gran Babilonia. El fundador original de Babilonia fue, por supuesto, Nimrod. Y luego tuvo un periodo de grandeza bajo Hammurabi y después Nabucodonosor lo elevó a la gloria de los caldeos, la ciudad más grande que jamás existió en la faz del planeta. Así que Nabucodonosor estaba muy orgulloso de sus logros. Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor en el 586 a.C. Y durante este tiempo, los cautivos fueron llevados a Babilonia. Y entre ellos estaban, por supuesto, los fieles hebreos, como Daniel y sus amigos. Aquí vemos un relieve de los cautivos siendo llevados a Babilonia como esclavos. Muchos de ellos, cuando fueron capturados, fueron hechos eunucos para servir al rey. Pero bien para ser eunucos por el resto de sus vidas, nunca tener el honor o el placer de tener hijos. Así que hubo tiempos terribles en esos días. Estos jóvenes, según la historia bíblica, fueron luego inscritos en los institutos de educación superior. Fueron a la universidad y estudiaron el idioma y estudiaron la sabiduría de los caldeos. Babel es un sitio del palacio de verano de Nabucodonosor. Aquí está, por ejemplo, la palabra Babel tiene una connotación común muy interesante. Babel. Bab es una puerta, un portal, y Él es Dios. Así que la palabra Babel significa un portal hacia Dios. Ahora, la Biblia dice que hay alguien más que se llama a sí mismo la puerta, y ese es Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta. Así que Jesús está diciendo, yo soy el Bab, la entrada por la cual uno debe entrar al reino de los cielos. Jesús dice, yo soy la puerta, y nadie viene al Padre excepto por mí. Así que esa es la puerta, la entrada al cielo. Babel representa otra entrada, otra puerta,
por la cual intentas entrar al cielo de otra manera. Otra puerta. Babilo es entonces también un portal. El rey era divino en los días antiguos, aunque los reyes babilónicos y asirios no llegaron tan lejos. Generalmente eran sumos sacerdotes. Así que en el capítulo 2 de Daniel leemos: Ahora, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo sueños. Aquí tenemos un problema. Inmediatamente tenemos un problema, y los críticos superiores se divierten mucho con versos como estos. Verás, un poco de conocimiento es algo peligroso. Así que los críticos superiores se quejaron de este texto porque dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Pero luego un poco más adelante, dice en el tercer año del cautiverio de Daniel. Y Daniel había completado 3 años de estudio cuando esto ocurrió. Y Nabucodonosor y estos cautivos comenzaron al mismo tiempo. Así que decían, bueno, ¿cómo es esto posible? Nabucodonosor está en su segundo año y los otros están en su tercer año. La Biblia es patética, comete errores simples. Así es. Pero entonces, por supuesto, no se dieron cuenta de que los dos sistemas, el sistema hebreo de conteo era totalmente diferente al sistema babilónico. Cuando un rey babilónico ascendía al trono, su primer año no se contaba. Se conocía como el año de ascensión. Así que el segundo año de su reinado sería el tercer año según el sistema babilónico. Y Dios no lo reconoce cuando habla de sus dignos hebreos. Se aferra a su sistema donde cualquier parte de un año se consideraba como una totalidad. Cualquier parte de un día se consideraba como una totalidad. Eso explica muchas cosas. Por ejemplo, la crucifixión. 3 días. 3 días. Y cualquiera que quiera resolverlo dirá, espera un segundo. Si Jesús murió el viernes hacia el atardecer, y permaneció en la tumba durante el sábado, y resucitó el primer día de la semana, eso no suma 3 días en nuestro cálculo hoy. Pero en la mentalidad hebrea, que es un cálculo inclusivo, sí suma, porque cualquier parte de un día cuenta como el día 1. Así que, como fue antes del atardecer del viernes, ese es el día 1, fue un día completo en la tumba. Ese es el día 2. Y cualquier parte del día en el tercer día es día 3. Así que eso está en el registro bíblico, 3 días, 3 mañanas y 3 noches. Así que no hay anomalía aquí, solo un cálculo según los sistemas correctos. Y su espíritu estaba tan angustiado que el sueño lo abandonó. Así que el rey convocó a los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los astrólogos para que le dijeran lo que había soñado. Y cuando entraron y se pusieron ante el rey, él les dijo, ahora. Ustedes saben, en nuestros tiempos modernos, creemos que primitivo. Aquí el hombre tiene un sueño, y convoca a los encantadores, los hechiceros y los astrólogos para que le digan que había soñado. Ahora, eso es lo que hacían los reyes en la antigüedad. Estaban rodeados de estos sabios, conocedores e informados. Y cada una de estas categorías tenía una función específica. El encantador lanzaría los encantos y descubriría. El hechicero sería un profundo ocultista que usaría comunicaciones ocultas para averiguar. Los astrólogos mirarían las estrellas para decirle lo que tenía que hacer. ¿Es una costumbre tan antigua, o está viva y bien en nuestro siglo? ¿Sí o no? ¿Los presidentes de los Estados Unidos utilizan este sistema? ¿Sí o no? Ronald Reagan no tomaba una decisión sin consultar todas estas categorías. Y Nelson Mandela en el sur de África no tomará una decisión sin que sus sangomas vengan a lanzar los huesos. Y los astrólogos le dicen qué hacer. Y los reyes de Europa no son diferentes. Ellos son ocultistas. En ese sentido, solo puedes estudiar lo que hacen los reinos y lo que hacen los reyes y reinas de Inglaterra, por ejemplo, y cómo se comunican con el mundo espiritual, para averiguar qué deberían hacer.
no consulta el príncipe Carlos a Mountbatten, que ya está muerto, cuando tiene algo importante que hacer. Así que todas estas personas sabias vinieron al rey y él les dijo: he tenido un sueño que me inquieta y quiero saber qué significa. Daniel 21:3, la NIV, la Reina Valera en realidad dice: esta cosa se ha ido de mí. Lo que significa que no puedo recordarlo. No puedo recordarlo, pero sé que era de vital importancia. Así que por favor, si realmente eres lo que dices, entonces debes decirme qué significa esto. El rey respondió y dijo a los caldeos: esta cosa se ha ido de mí. Si no me haces conocer el sueño, con su interpretación, serás cortado en pedazos, y tus casas serán convertidas en un estercolero. Los reyes antiguos tenían mucho poder. Cuando un rey hablaba, eso era todo. ¿Recuerdas el libro de Esther? Si el rey no extendía su cetro a quien entraba, esa persona estaba muerta. Estaba muerto. Lo mataron en el acto. Lo sacaron y lo ejecutaron si el rey no le daba el derecho a entrar y a hablar. El versículo 10 dice: los caldeos. Ahora, ¿quiénes son los caldeos? Los caldeos son los sabios. Esos son los muy educados, los astrónomos, los brillantes. Y tenemos caldeos hoy. Algunas órdenes religiosas concentran a sus personas más intelectuales, las más educadas, personas en el mundo, en ciertas órdenes que en realidad dirigen muchas de nuestras universidades y las universidades más importantes en el mundo. Las universidades más altas que tenemos en el mundo hoy son dirigidas por categorías de personas que hoy serían el equivalente exacto de los caldeos. Nada ha cambiado. Así que estos son los educados. Respondieron ante el rey y dijeron: no hay un hombre sobre la tierra que pueda mostrar el asunto del rey. Por lo tanto, no hay rey, señor ni gobernante que pida algo así como cualquier mago, astrólogo o caldeo. Observa las diferentes categorías. Todos ellos no pudieron hacer esto. Es algo raro lo que el rey requiere, y no hay otro que pueda mostrarlo ante el rey, excepto los dioses, cuya morada no está con la carne. Así que Dios realmente removió esta cosa de la mente de este rey para que no pudiera recordarla y también para exponer todas estas categorías de personas. Verso 12. Por esta causa, el rey se enojó y se llenó de furia, y ordenó destruir a todos los sabios de Babilonia. Todos. Ahora, obviamente, eso incluía a todos aquellos que habían recibido esta educación superior, lo que entonces habría incluido a Daniel y sus amigos, porque habían completado su educación en el Instituto Babilónico de Educación Superior. Así que todos ellos fueron condenados a muerte en un solo día, solo porque no pudieron responder el sueño. Cuando Daniel escuchó que todos iban a ser ejecutados, fue a Ariel, el guardia del rey, y dijo: ¿hay alguna manera de que pueda hablar con el rey? Y después de que le dieron permiso, Daniel regresó a su casa y explicó el asunto a sus amigos Anania, Miguel y Azarías, Misael. Nombres muy interesantes aquí. En realidad, no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles, pero hay incluso una tipología en el nombre de los eventos a medida que se desarrollen. Daniel 217 y 18. Les instó a suplicar misericordia al Dios del cielo respecto a este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Esa es la historia básica detrás de la historia. En Daniel 221 tenemos esta declaración y él cambia los tiempos y las estaciones. Él quita reyes y establece reyes. Así que será una historia de cómo los reinos surgirán y los reinos desaparecerán en este planeta. Daniel 224 nos dice cómo el rey es informado de que Daniel en realidad tiene una respuesta. No ejecutes a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y le interpretaré su sueño. Mira,
Dios en visión nocturna le dio a Daniel no solo una descripción del sueño, sino también la solución al sueño. El rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar, que por supuesto es el nombre que le dieron en lugar de Daniel. Juicio. Así que todo el libro de Daniel trata sobre el juicio. Se trata del juicio final de este planeta y del juicio de los diversos reinos a medida que avanzamos. Belsasar. Bel era el dios de los caldeos. ¿Puedes decirme qué vi en mi sueño e interpreté? Daniel 226. Dijo Daniel, sí, puedo. No, no lo hizo. Beltisasabel. Es la diosa Sar, el rey Usur para proteger. Así que Belit. Bel es una deidad masculina. Belit es una deidad femenina. Ya fueran hombres o mujeres, eran intercambiables. Es un pensamiento interesante. Profundizaremos en eso más adelante. Daniel respondió en presencia del rey y dijo el secreto que el rey ha demandado no pueden los sabios, los astrólogos, los magos, los adivinos. Me fascina que cada una de estas categorías exista hoy en día y que esté siendo utilizada por el mundo hoy y por el liderazgo del mundo actual. Pero hay un Dios en el cielo que revela secretos y hace saber al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Daniel 227, 28. Así que el capítulo 2 de Daniel es un libro para nuestro tiempo. Es para nuestro tiempo. Ofrece algo para todas las edades. Pero el clímax de la historia, el Daniel, el juicio final, llega en nuestro tiempo. ¿No es sorprendente que la gente diga, corten el Antiguo Testamento, ya no lo necesitamos? Bueno, Jesús dijo, cuando vean estas cosas, cuando vean la abominación que causa desolación de pie aquí, entonces que el lector de Daniel entienda, hablando sobre el futuro, Jesús mismo señala a Daniel y se refiere a nuestro tiempo. Y no se lleva el crédito. Él le da el crédito a Dios. Verás, hay dos sistemas religiosos en este planeta. Un sistema está centrado en el hombre y el otro está centrado en Dios. Y esa es la batalla por el alma de cada persona en este planeta. Y te sorprenderá quien hoy aboga por una religión centrada en el hombre. Te sorprenderás. Los mostraré en la pantalla uno tras otro mientras avanzamos en Daniel 229. Mientras estabas acostado allí, oh rey, tu mente se volvió hacia cosas por venir. Y el revelador de misterios te mostró lo que va a suceder. Y esto es básicamente lo que soñó. Vio una estatua con una cabeza de oro, brazos y pecho de plata, bronce. Y esta cabeza de oro era muy magnífica. 2 brazos, caderas de bronce, piernas de hierro. 2 piernas y luego pies de hierro y barro. Y luego vio una roca que caía hacia la tierra, golpeaba la estatua y la destruía. Y golpeó en los pies. En ninguna otra parte golpeó en los pies. Bueno, ¿qué significa este sueño? Bueno, la Biblia es tan amable de decirnos exactamente lo que significa, así que ni siquiera tenemos que adivinar. Miraste, oh rey, y allí delante de ti había una gran estatua, una estatua enorme y deslumbrante, impresionante en apariencia. Eso es lo que soñó. Y viste esta roca. Daniel 2, versículos 32 a 33. La cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla cocida. Así que fue una mirada hacia el futuro. Y también se refería a los últimos días. Mientras mirabas,
Una roca fue cortada. Observa con atención, pero no por manos humanas. Así que esta intervención no es una intervención humana, pero ¿qué tipo de intervención es? Es una intervención divina. Golpeó la estatua en sus pies. Por favor, ten mucho cuidado de que no golpee la estatua en las caderas. ¿Estás conmigo? No golpea la estatua en las caderas. Ahora, ¿por qué enfatizaría eso? ¿Es eso importante? Sí, resulta ser importante porque hay sistemas religiosos enteros en el mundo que tienen las estatuas golpeando las caderas. Cuando la estatua no es golpeada en las caderas, la roca golpea los pies. La roca no golpea las caderas. Así que ya, solo con esta simple analogía, la mitad del mundo religioso allá afuera, el mundo religioso cristiano, tiene algo mal. Serio error. Está bien, eso es lo que dice la Biblia. Verifícalo por ti mismo. Golpeó la estatua en sus pies, de hierro y barro, y los destrozó. Daniel 2, 34. Entonces, ¿quién es esta roca? Obviamente, si no es una intervención humana, es una intervención divina. Así que si esperas alguna ayuda de alguna superpotencia, cualquiera que sea esa superpotencia, tengo noticias para ti. La intervención final es una intervención divina. Es la segunda venida de Cristo. Entonces nota que el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro fueron hechos pedazos. Ahora espera un segundo. Si esta estatua es secuencial, ¿por qué, cuando golpeas los pies, el hierro, qué son las piernas, la arcilla, qué son los pies y el hierro, el bronce, qué son las caderas, la plata, qué es el pecho y el oro, se rompen al mismo tiempo y se convierten en como paja en una era en verano? ¿Por qué se destruye todo cuando golpea los pies? Verás, si estos reinos ocurren uno tras otro, entonces, ¿esto tiene algún sentido? Sí, lo tiene. Pero solo si la filosofía de la cabeza avanzó y se desarrolló en la filosofía del pecho, aumentó considerablemente en la filosofía de las caderas, y se incorporó a la filosofía del hierro y se difundió al mundo en la filosofía del hierro y el barro. Cuando esa filosofía sea finalmente destruida, toda la contribución de la historia al reino del otro partido, el enemigo de Dios, llegará a su fin. Todo. ¿Hoy enseñamos la filosofía babilónica? Sí, lo hacemos. Sí, lo hacemos. Tengo una conferencia llamada El vino de Babilonia. Te sorprenderás. ¿Cuánta filosofía babilónica enseñamos? ¿Enseñamos filosofía medo-persa? Absolutamente lo hacemos. ¿Está la religión del mitraísmo viva y bien en el mundo hoy? Sí. El mayor poder religioso en el mundo, el poder religioso más poderoso en el mundo, enseña el mitraísmo. Muy interesante. Eso es medo-persa. ¿Tenemos filosofía griega en el mundo hoy? Absolutamente. ¿De dónde proviene la teoría de la evolución? Comenzó con Aristóteles. ¿De dónde proviene nuestro pensamiento moderno? ¿Y de dónde viene nuestro pensamiento moderno sobre casi todas las ciencias del mundo? Es filosofía griega. ¿Qué pasa con el hierro? ¿Tenemos algo que ver con las enseñanzas romanas? Absolutamente. Nuestro sistema judicial entero se basa en el pensamiento romano, que ha incorporado todos esos otros. Y los pies de hierro y barro son solo los herederos de un sistema que se fue antes de que el viento los arrastrara sin dejar rastro. Esto es muy importante. El viento es un símbolo de guerra. La guerra lo hará. Esta guerra final destruirá totalmente los reinos de la tierra. Pero la roca que golpeó la estatua se convirtió en una enorme montaña. La montaña es un símbolo en la Biblia de un reino. ¿Y llenó cuánto de la tierra? Toda la tierra. Ya no habrá naciones diferentes como las que tenemos hoy.
Así que si tienes tus esperanzas en alguna de ellas, olvídalo. Esta profecía dice que no. Daniel 235, Isaías 6517. Porque he aquí, yo creo un nuevo cielo y una nueva tierra, y lo anterior no será recordado ni vendrá a la mente. Y entonces él interpreta el sueño. Tú, oh rey. Y él era el rey de Babilonia. Él se presentó como Babilonia, eres un rey de reyes. Muy interesante matiz aquí en la Biblia. K minúscula. K minúscula. Wow. Hay otro rey de reyes. ¿Quién es K mayúscula? K minúscula. ¿Quién es ese? Ese es Jesús. Él es rey de reyes y señor de señores. Aquí hay otro que se llama rey de reyes. Y se le conocía como rey de reyes. Él era el rey de reyes, el gobernante. ¿Hay otro poder hoy que tenga un título oficial, rey de reyes? La respuesta es sí. Hay un poder hoy tan poderoso, tan invasivo en el mundo que nos sorprendería. Y el título que lleva es Rey de Reyes. Filosofía babilónica viviendo hoy. Porque el Dios del cielo te ha dado un reino, poder y fuerza y gloria. Tú, oh Rey, eres un Rey de Reyes. Con minúscula K. Tú eres esta cabeza de oro. Y después de ti surgirá otro. ¿Qué reino es inferior a ti? Daniel 239. Así que Babilonia caerá y será reemplazada por otro reino inferior. El oro es un metal precioso. La plata es un metal menos precioso. Pero la plata es más dura que el oro. Así que la filosofía suprema de un rey de reyes estaba en la cabeza de oro. La filosofía suprema de Babel. Otro portal al cielo estaba en el oro. Se fortaleció en el siguiente reino, aunque se volvió más brutal y menos refinado. Su pecho y brazos de plata. Hay dos componentes en un pecho y en un brazo. Y también habrá dos componentes en el próximo reino. Toda la tierra postrada a sus pies. Babilonia nunca debía disiparse, nunca debía ser destruida. Nabucodonosor pensó que había construido un reino que nunca se iría. Aquí hay una inscripción que fue encontrada sellada con un sello de Nabucodonosor, donde dice, que dure para siempre. No podía concebir un reino que sería destruido. Pero Daniel le señaló y le dijo, el reino desaparecerá. Tu reino desaparecerá. Este orgulloso gobernante dijo, vaya. Nunca. ¿Y qué hizo? Después de haberse humillado al principio, más tarde endureció su corazón y pensó para sí mismo, nunca. Desafiaré al Rey de Reyes. Mi reino de oro nunca será destruido. Nunca se convertirá en plata, en bronce, en hierro y barro. Nunca. Permanecerá para siempre. Construye una estatua para mí, de oro puro. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo cuando hacía eso? Estaba desafiando al Dios del cielo. Estaba diciendo, te desafío. Estableceré mi reino y no lo destruirás. ¿Es posible que haya un poder hoy que esté diciendo lo mismo? Te desafío. Estableceré un reino y no será destruido. ¿Es posible? Lo veremos, es más que posible. Es una triste realidad en el mundo en que vivimos hoy. Así que este rey pudo haber sido arrogante en esa etapa, pero hay un poder igualmente arrogante hoy haciendo lo mismo. Daniel 3, 16, 18, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, que no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si nos arrojan al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede salvarnos de él. Y nos rescatará de tu mano, oh rey. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Así que llamó a todos, incluidos los hebreos que le habían interpretado esta visión y dijo, inclínense. Cuando escuches el sonido de la música y la trompeta y el que se sienta y la lira y todo tipo de música, inclínate.
¿Es la música un instrumento utilizado hoy para unir naciones? ¿Sí o no? ¿Lo es? Vaya, sin duda lo es. Así que estos tres dijeron, no nos inclinaremos, y aunque Él no nos ayude, no nos inclinaremos. ¿Quién más dice eso? Job dijo que Job tenía ese tipo de fe. Job dijo, aunque me mate, aún así le serviré. Wow, eso es genial. Así que los arrojaron al horno de fuego. ¿Y qué pasa? Las cuerdas se queman. Los soldados que los arrojan son quemados hasta morir. Y Daniel 326, Nabucodonosor se acercó entonces a la abertura del horno ardiente y gritó, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan, vengan. Porque cuando miró adentro, vio a un cuarto entre ellos que parecía, versión Reina Valera, como el Hijo de Dios, otras versiones que parecía un hijo de los dioses. Gran diferencia entre los dos. Daniel 328 Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado su ángel y ha rescatado a sus siervos. Confiaron en él y desafiaron el mandato del rey y estaban dispuestos a entregar sus vidas en lugar de servir o adorar a cualquier dios excepto a su propio Dios. Así que la historia nos dice que Nabucodonosor fue humillado. ¿Sabías que Nabucodonosor es el único rey pagano que tiene el privilegio de escribir un capítulo en la Biblia? Vaya, él pudo escribir un capítulo en la Biblia. La historia de su conversión. Léelo en el libro de Daniel. Y Nabucodonosor, creo, estará en el cielo un día. Porque fue convertido, su orgullo fue humillado. Pero así es como se veía. Era una ciudad magnífica. Aquí está el emblema de Babilonia, el león de los jardines colgantes. Él construyó esto para su esposa Amuea, que anhelaba montañas. Y aquí había un área plana. Ella no estaba muy feliz. Así que él le dijo, te construiré una y la construyó para ella. Eran reyes en aquellos días. Tenían poder. Aquí está la famosa puerta de Istar, que aún puedes encontrar en el Museo de Pérgamo. Hermosos relieves de las piedras originales. Los escritos cuneiformes que han sido excavados cuentan la historia de Nabucodonosor. Estos portales para el asombro de multitudes de personas, con belleza adorné. Para asombro de los hombres, he construido esta casa. Nabonido. ¿Y quién era Nabonido? Él era el padre, y a Belsasar, el hijo exaltado, la ofrenda de mi cuerpo. ¿El padre de quién? Belsasar. ¿No es interesante? Verás, los críticos superiores aquí la Biblia habla sobre el último rey de Babilonia, que era Belsasar. Y los críticos dijeron, no, él no era rey. Nabonido era el rey. Lo que no se dieron cuenta, al no tener los escritos cuneiformes para descifrar en esa etapa, era que Nabonido se había retirado al servicio religioso. Era un hombre muy religioso y sirvió en el sacerdocio babilónico y le dio el gobierno a su hijo. Así que esta fue una inscripción que se encontró. Y a Belsasar, el hijo exaltado, la ofrenda de mi cuerpo, haz que coloque la adoración de la gran deidad en su corazón. Que no ceda ante el pecado. Que se sienta satisfecho con la abundancia de la vida, y que el respeto por la gran divinidad habite en el corazón de Belsasar, mi hijo primogénito favorito. Dios habla al hombre moderno. Página 154, Biblia vindicada. En 1882, se encontró una inscripción que confirmaba que Nabonido había dejado la realeza a su hijo. En 1916, se encontró una inscripción en la que había un juramento conjunto de Belsasar y Nabonido. Allí nuevamente los críticos superiores fallaron. La Biblia demostró estar en lo correcto. En 1924 encontraron la famosa inscripción, conferí el reino a mi hijo Belsasar. Muéranse, críticos superiores. La Biblia gana la primera ronda para ellos, nada para los enemigos de eso. Y entonces la escritura apareció sobre la pared. Y escuchamos la historia del viejo profeta Daniel siendo llamado para interpretar la escritura en la pared. Muchos, Dios ha contado tu reino, Belsasar, y lo ha terminado. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado deficiente. Y Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Muy interesante. Dos brazos, medos y persas.
Y el profeta interpreta un escrito escrito por un dedo contra la pared. ¿Sabes que en la Biblia solo hay 4 veces en que Dios escribe con su dedo? La primera vez escribe los 10 mandamientos con su dedo. La Biblia dice que las escribió en 2 tablas de piedra. Luego Moisés las rompió cuando bajó y encontró a los israelitas en idolatría. Y luego labró nuevas piedras. Y de nuevo Dios escribió con su dedo lo que había escrito en la primera. Y luego aquí en Babilonia, en la caída de Babilonia, Dios escribió con su dedo. Así que Dios quería asegurarse de que todos se dieran cuenta de que Él pondrá fin a Babilonia. Lo escribió con su dedo. Y al final, la Biblia dice que hay otro tipo de Babilonia en el libro de Apocalipsis que también llegará a su fin. ¿Y cuál es la 4ª vez que Dios escribió con su dedo? Jesús escribió con su dedo en la arena. Interesante. Ese es el único registro que tenemos de Jesús escribiendo algo con su dedo. Babilonia reacia. Jeremías 519. Hubiéramos sanado a Babilonia, pero no puede ser sanada. Apocalipsis 221. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad. Pero ella no quiere. Ahí está la Babilonia antigua, ahí está la Babilonia moderna. ¿Quién es esta Babilonia moderna? La Biblia nombra a Ciro 150 años antes de su nacimiento. El profeta Isaías en el capítulo 45 dice: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien he sostenido con mi mano derecha para someter naciones ante él. Y soltaré los lomos de reyes para abrir ante él las puertas de 2 hojas y las puertas no serán cerradas. La Biblia predice que este rey Ciro vendría y él liberaría. La Biblia lo llama el ungido. ¿Sabes que la Biblia usa esta terminología para Ciro y la usa para Jesús? Así que este rey pagano aquí que pone fin a Babilonia es usado como una tipología del gran rey que vendrá y pondrá fin a la Babilonia final. Muy interesante analogía. Muy interesante. Cilindro de Ciro con toda la historia en escritura cuneiforme de cómo sucedió. Yo soy Ciro, rey del mundo, el gran y justo rey. Rey de Babilonia, rey de Sumeria y Acadia, rey de los 4 rincones del mundo, hijo de Cambises. Cuando entré en Babilonia como amigo y ascendí al trono entre vítores de alegría y pompa en el palacio del gobernador, mis innumerables soldados recorrieron Babilonia en paz y sinceridad. Prohibí el acoso y el terror en toda Sumeria y Acadia. Luché por la paz en Babilonia. En todas las demás ciudades abolí el trabajo forzado en respeto a los ciudadanos de Babilonia, lo cual iba en contra de su estatus social. Ayudé a restaurar casas destruidas. Los acomodé de nuevo en un lugar pacífico, con patos y palomas. Intenté preservar sus hábitats. Mira, Dios va a restaurar todas las cosas también. El ejército marchó bajo las puertas de Babilonia. Habían quedado abiertas. El río fue desviado porque Dios cambia los tiempos y las estaciones, y quita reyes y establece reyes. Y es Él quien da guerra, sabiduría al sabio y conocimiento a los que no tienen entendimiento. Eso puso fin al reino babilónico. Y ahora el próximo reino está por venir. 539 a.C. a 331 a.C. El siguiente reino que gobernará la tierra. Los medopersas vinieron a suceder a Babilonia. En el capítulo 2 de Daniel, versículo 39 leemos sobre este reino. Luego otro reino, un tercer reino de bronce, gobernará sobre toda la tierra. Ese es el siguiente en venir. Estoy persuadido de que no hubo nación, ciudad ni pueblo donde su nombre no llegara. Me parece que hubo alguna mano divina presidiendo tanto sobre su nacimiento como sobre sus acciones. El libro 16, capítulo 12 de la Biblioteca Histórica describe cómo la Biblia narra el ascenso del imperio medo-persa y su caída ante este poderoso rey, Alejandro Magno, quien destruiría este ejército. ¿Sabías que Alejandro destruyó al ejército medo-persa con un ejército de solo 45,000 soldados?
y los medo-persas tenían un ejército de 1.000.000 de soldados. Los aplastó. Era un gran estratega y sabía exactamente lo que hacía. Así que el imperio griego siguió al imperio medo-persa. El imperio medo-persa contribuyó a la religión de Babilonia. Tomó la religión de Babilonia, la refinó en el sistema mitraico, que entregó a la siguiente generación. Y el mitraísmo luego resurge más tarde como una religión prominente entre la élite de Roma. Historia muy interesante. Pero la filosofía griega fue la gran piedra angular para muchas filosofías en el mundo actual. Así que los griegos siguen al imperio medo-persa. Finalmente, después del imperio griego, Daniel 240, habrá un cuarto reino fuerte como el hierro. Ahora, si miramos a los soldados como eran en los días antiguos, Grecia y Roma son una comparación muy interesante. Aquí está el armamento de los soldados griegos. Nota que es bronce. Esa era su armadura. Usaron bronce. Y luego vino el soldado romano. Aquí hay un legionario romano. ¿Y cuál era su armadura? Hierro. ¿No es interesante? Así que incluso el simbolismo es fascinante. Así que cambiamos de bronce a hierro. Y el legionario tenía una armadura fantástica. Tenía este pequeño cinturón aquí al frente para proteger y el escudo que protegía incluso a los soldados. Los hombros de los soldados, como para observar mis S aquí. Y esta espada corta y robusta. Eran una fuerza tremenda. Y por supuesto, el poder de Roma era incomparable. El hierro es más duro que el bronce. Roma era más poderosa en su fuerza que los griegos. Aquí están algunas de las ruinas del Imperio Romano. El cuarto reino será fuerte como el hierro. Porque así como el hierro rompe en pedazos y somete todas las cosas, y así como el hierro que rompe todo esto, así romperá en pedazos y aplastará. Daniel 240. Así que este es un reino cruel. ¿Eran los romanos particularmente crueles? ¿Qué hacían con cualquiera que disintiera? ¿Qué les pasó? Los crucificaron. Eso fue bastante duro en la caída de Jerusalén, por millas solo eran crucifijos. Crucifijos. Todos fueron crucificados. No te metías con Roma. El 22 de junio del 168 a.C., en la batalla de Pydna, Persus, rey de Macedonia, fue completamente aplastado por los ejércitos de Roma. En este día pereció el imperio de Alejandro Magno, 144 años después de su muerte. Así pereció. Así lo dice el famoso historiador Edward Gibbons, las imágenes de oro, plata y bronce que podrían servir para representar a las naciones y sus reyes fueron sucesivamente destruidas por la monarquía de hierro de Roma. La historia y la caída del Imperio Romano. Todo el mundo coincide en que el hierro fue el reino de Roma. En el siglo II, Hipólito escribió de Roma: regocíjate, bendito Daniel, no has estado en error ya. Las reglas son firmes. ¿Sabías que cuando Alejandro Magno marchó hacia Jerusalén, los escribas marcharon hacia él con la Torá y le dijeron: ¿tú gobernarás? Daniel dijo: conquistarás. Debido a eso, Alejandro no destruyó Jerusalén, sino que simplemente los incorporó. La Biblia dice de antemano, ¿quién gobernaría? Ahora muchos críticos han venido y han dicho, pero seguramente Daniel debió haber vivido después de los eventos. La Biblia está equivocada. ¿Sabes que la Biblia ha sido vindicada en ese aspecto porque los rollos del Mar Muerto tienen porciones del libro de Daniel donde hay cambios del arameo al hebreo? Esa pequeña parte está allí. Y cuando estudian el arameo, ¿qué dijeron que era arameo tardío, UPS? ¿Qué encontraron en los rollos del Mar Muerto? Que era arameo medo-persa. Así que el libro de Daniel está autenticado desde ese tiempo hasta que se describen todos estos eventos. Así que fue escrito todo con anticipación. No puedes jugar con la Biblia. No puedes jugar con ella. Así que este poderoso poder de Roma vino a destruir
El historiador Charles Rawlins dice que los romanos tomaron indiscriminadamente todas las provincias y reinos y extendieron su imperio sobre todas las naciones. En una palabra, no impusieron otros límites a sus vastos proyectos que aquellos que los desiertos y mares hicieron imposibles de cruzar. Historia Antigua, volumen 479. Así que desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, Roma, la monarquía de hierro, gobernó suprema. Ahora había dos piernas de hierro. Eso es interesante. Roma se dividió en dos mitades, el Imperio Oriental y el Imperio Occidental. Y el emperador durante muchos años después de Constantino gobernó desde el Imperio Bizantino Oriental. Él gobernó todo el reino. Pero la Roma Occidental siguió otro camino. Muy interesante historia la que tenemos. Así como viste, dice Daniel 241, que los pies y los dedos eran en parte de barro cocido y en parte de hierro. Así que hay elementos de Roma en los pies y en los dedos. ¿Sí o no? Absolutamente. El hierro todavía está. El hierro no se ha ido. Así que este será un reino dividido. ¿Está el mundo tratando de restaurar el Sacro Imperio Romano? ¿Sí o no? ¿De qué se trata la unificación de Europa? ¿Has pensado en eso? Así que este será un reino dividido. Daniel 242, así como los dedos serán en parte de hierro y en parte de barro, así este reino será en parte fuerte, en parte quebradizo. Ha demostrado la historia que las naciones de Europa a veces fueron fuertes y a veces débiles, y a veces una gobernó y a veces otra. ¿No fue Alemania poderosa y Francia poderosa y Gran Bretaña poderosa? ¿Sí o no? ¿No gobernaron los daneses por un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No fue el Imperio Austriaco poderoso en una etapa con su reino? Absolutamente. Así que la historia ha demostrado que eso es cierto. Jeremías 186. Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Estos reinos podrían ser arrogantes, pero serían reemplazados. Serían divididos, y se dividirían en 10. Eso es lo que dice la Biblia. Habría 10 dedos que surgirían. Ahora, estos 10 dedos del pie son muy interesantes. ¿De dónde surgen estos 10 dedos del pie? ¿En el Imperio Occidental o en el Imperio Oriental? Pregunta muy importante. Y la Biblia nos dice claramente que surgen en el Imperio Occidental y que el Imperio Occidental ejercerá una influencia sobre todo el mundo. El Imperio Occidental ejerce su influencia sobre todo el mundo, ¿sí o no? Absolutamente. Es el conocimiento y la sabiduría europea que se transportó a todo el mundo. Fueron los europeos quienes conquistaron América del Sur. Es de las naciones de Europa Occidental de donde Estados Unidos y Canadá y todos sus componentes se incorporaron a esa sabiduría, esa filosofía. Es la ideología occidental, que proviene de la herencia europea, la que está controlando los eventos mundiales. Las superpotencias de hoy pueden rastrear sus raíces hasta Europa Occidental. Entonces, ¿quiénes eran estos anglosajones, francos, alamanes, lombardos, ostrogodos, burgundios nerulianos, visigodos y vándalos suevos? ¿Quiénes eran? Esta es la división del Imperio Romano de Occidente. Y nota que hay una nación muy interesante aquí que se conoce como los ostrogodos austriacos. Y luego hay otra nación aquí que se conoce como los visigodos. Ellos eran los vigandianos y eran los francos y los anglosajones. Y los francos y los romanos tenían una alianza muy fuerte en un momento. Los ostrogodos y los visigodos tenían una religión ligeramente diferente al resto de Europa. Y hubo muchas guerras que se libraron por este tema. Así que los alemanes de hoy son los alemanes.
Los alemanes son el remanente de los alamanes, los suizos, los burgundios, los franceses, los francos, los italianos, los lombardos, los ingleses, los sajones, los portugueses, los suevos, los españoles, los visigodos. Pero 3 de ellos, los cerulos, los vándalos y los ostrogodos están extintos. Han desaparecido. Han sido aniquilados. Los ostrogodos, los últimos en ser aniquilados. Una nación poderosa, poderosa que controlaba todos los eventos en Roma. Gobernaron sobre la misma Roma. Los visigodos estaban en España, y tenían una religión un poco diferente. Se libraron muchas guerras en España. España estaba dividida, terriblemente dividida, en una mitad norte y una sur. Y se encontró un terrible derramamiento de sangre en España. Pero los cérulos, los vándalos y los ostrogodos fueron totalmente destruidos. La historia intenta decirnos que estos 3 fueron destruidos porque tenían una filosofía arriana, lo que significa que propagaron la idea de que Cristo no tenía divinidad y que, por lo tanto, fueron destruidos. Pero solo tenemos información de una fuente. Todos sus escritos, todo lo que escribieron ha sido destruido. Todas sus bibliotecas han sido destruidas. Así que realmente no sabemos en qué creen. De hecho, los ostrogodos probablemente recibieron su religión de Palestina y tenían una forma muy pura de cristianismo basada en la Biblia. Esa es la razón por la que fueron destruidos. Pero no tengo tiempo para profundizar en eso. Eso sería toda una conferencia, unas cuantas conferencias por sí solas. Así que concentremos en esta profecía. Y en cuanto viste hierro mezclado con barro, se mezclarán con la simiente de hombres. Así que originalmente, cuando Roma cayó, se dividió en 10. 3 de ellas fueron eventualmente destruidas. Hoy tenemos los remanentes. Y se mezclarían con la simiente de los hombres. Intentarían reunirse mediante matrimonios. Pero no se unirán uno al otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2, versículo 43. Así que tuvimos a los grandes reyes de Europa tratando de unir Europa a través del matrimonio. Y así tenemos a la reina Diana y al rey Federico intentando hacer todo lo posible para unir a las naciones. Sí, el castillo de Frederiksburg en Dinamarca, desde donde gobernaron los famosos reyes y reinas. Daniel 2, 43. Donde viste hierro mezclado, ellos se mezclarán con los hombres. No se unirán el uno al otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Ahí tienes a la famosa reina Victoria y al rey Cristián. ¿Sabías que la reina Victoria era totalmente inglesa? ¿Sabías que ella era alemana? ¿Sabías que incluso hablaba alemán? En su lecho de muerte, cuando estaba falleciendo, su lengua materna regresó. Ella era una reina alemana y el rey Cristián de Dinamarca y su descendencia se mezcló con las semillas de los hombres. Todas las Naciones Unidas, estaban todas juntas. Así que diferentes reyes intentaron reunir los reinos. Aquí tienes al Papa coronando a Carlos el Grande, Carlomagno, rey del Sacro Imperio Romano, porque supuestamente había logrado reunir Europa. Y así, cuando esa corona se posó sobre su cabeza, el reino se desmoronó y se dividió. Así que por un breve momento, se habían reunido de nuevo, luego se separaron. Y así, Carlos, Luis y todos estos reinos de la tierra y los grandes reinos intentaron reunir Europa. Y luego vino este francés, Napoleón Bonaparte. Su hermano era el gran maestro de la masonería en España. Muy interesante. Él era el gran maestro. Y todos ellos tenían conexiones internas y él quería reunificar Europa. Y en la batalla de Waterloo, bueno, encontró su Waterloo. Historia muy interesante. Hablaremos de esto con un poco más de detalle porque todo lo que escuchamos no es necesariamente lo que es verdad. Napoleón es llevado al exilio. Napoleón dijo que quería fundar un sistema europeo, un código de leyes europeo, un tribunal de apelaciones europeo. Habría habido un solo pueblo en toda Europa. Europa pronto se habría convertido en una nación. El Vigilante, 1941, intentó reunificarlo.
30 años después de Waterloo, el Thomas Arnold dijo que la liberación de Europa del dominio de Napoleón no fue afectada ni por Rusia, ni por Alemania, ni por Inglaterra, sino por la mano de Dios. ¿Cuál fue el principal adversario de este tremendo poder? ¿Por quién fue detenido, resistido y aplastado? Por nadie y por nada más que la intervención directa y manifiesta de Dios. Conferencia sobre Historia Moderna, Conferencia 3. Es muy interesante. Napoleón tenía artillería muy pesada, y habría superado a la artillería mucho más ligera de los británicos, por ejemplo. Pero ese día, de repente cayó una fina lluvia y toda su artillería pesada quedó atascada en el barro y no pudieron moverla. Y así, la artillería más ligera y móvil de las otras fuerzas era justo lo que se necesitaba para volarlos en 1000 pedazos. Entonces, ¿quién ganó la batalla, el clima o la artillería? Es interesante que algunos grandes políticos en el pasado hayan dicho que la historia está del lado de la artillería más grande, la artillería más pesada. Pero hay un Dios en el cielo que revela secretos y hace saber al rey Nabucodonosor lo que será en los últimos días. Este es un versículo interesante, Daniel 2, 28. Los últimos días. Bueno, si lees tu Biblia, si lees Lucas y Mateo 24, Lucas, capítulo 21, verás los eventos a medida que se desarrollan, como un reino tras otro. Hará guerra. Y los eventos finales serán nación contra nación, reino contra reino, guerras, hambres, todo tipo de cosas. Corazones fallando por miedo. Eso es lo que dice la Biblia. Y el próximo evento será, dice Mateo 24 y Lucas 21, la venida de Cristo en gloria, la piedra que pondrá fin a toda la tierra. Reinos. Este fue el Kaiser Wilhelm. Intentó poner fin a la división. Y aquí hay una historia verdadera muy interesante. En una catedral, Francia en Metz, hay una estatua afuera de la catedral. Esta estatua aquí del profeta Daniel con su dedo apuntando a su pergamino. Profeta muy interesante aquí. Y el Kaiser Wilhelm estaba muy preocupado por esta estatua. Y un día la catedral necesitaba reparaciones. El techo se había vuelto. Se desmoronó y tuvo que ser reemplazado. Así que le pidieron al Kaiser Wilhelm el dinero para reparar la catedral. Y el Kaiser Wilhelm dijo lo siguiente. Dijo, tienen una estatua frente a su catedral de Daniel. Así que, obviamente, sabía lo que dijo Daniel y, claramente, estaba molesto por la profecía. Así que dijo, te daré el dinero para reparar tu catedral si quitas su cabeza. Ahora recuerda, estas estatuas están en secciones. Y pon mi cabeza en la parte superior de la estatua. ¿Crees que lo hicieron? Esta es historia, puedes comprobarlo. ¿Crees que lo hicieron? Sí, lo hicieron. Lo hicieron. Y pusieron la cabeza del original Daniel en los archivos y él reemplazó el techo. Y así, por un tiempo, la cabeza del villano Kaiser estaba en la estatua. ¿Qué estaba tratando de decir? Era como Nabucodonosor de antaño. Estaba diciendo, no me importa lo que dijo tu profeta, lo haré. ¿No es eso lo que estaba diciendo? No me importa lo que dijo tu profeta, lo haré. Una historia fascinante. Bueno, aquí está muerto, pero este no es él, este es su perro. Senta Begley, diseñadora, mi propiedad en Kaiser. Su perro acompañó al Kaiser durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Y luego eventualmente surgiría otro. Daniel 221. Y él cambia los tiempos y las estaciones, y quita reyes y establece. Y si tú, Kaiser Wilhelm, piensas que puedes poner tu cabeza en la estatua de Daniel, diciendo, lo haré a mi manera, y tú, Dios, no tendrás ninguna influencia sobre ello. Estarás muerto y no funcionará. Y ahí estaba el siguiente. Ahora aquí hay una historia fascinante. Aquí había otro hombre. ¿Crees que entendía las profecías de Daniel? ¿Crees que estaba interesado? Adolf Hitler estaba interesado en el mundo oculto como nadie antes que él. Había dos que estaban muy interesados en el mundo oculto.
Uno de ellos era Napoleón. Napoleón, de hecho, envió a todo uno de sus cuerpos de ejército a Egipto para descubrir la fuente del poder del faraón que lanzó su bastón y se convirtió en serpientes. ¿Lo sabías? ¿Y son los franceses quienes descubrieron que en Egipto la piedra Rosetta, de la cual se han descifrado todos los jeroglíficos, no es una historia asombrosa? Y estudiaron los secretos del poder de los egipcios y en el mundo oculto. Este conocimiento está incorporado en los libros herméticos. Estudiaron el origen de Am, Hermes hijo de Ur, hijo de Am, y el conocimiento oculto, y compilaron enormes volúmenes sobre la historia de Egipto. Este hombre de aquí era un ocultista de más alto nivel. Era un iniciado interno en el ocultismo. ¿Sabías que toda la SS se basó en principios ocultos? ¿Lo sabías? ¿Y no es interesante que envió una división entera a dónde? A Egipto. Y que los arqueólogos alemanes fueron quienes realizaron las grandes excavaciones bajo la protección de Rommel. Y allí se reunió el conocimiento interno de los principios ocultos que dictan a muchos reyes y gobernantes. Hoy vamos a hablar de algunas cosas muy interesantes en esta serie. Adolf Hitler conocía la profecía de Daniel. ¿Cómo lo sabemos? Dio una instrucción interesante. Contactó la catedral de Metz y dijo: recuerda que tienes la cabeza del Kaiser Wilhelm en esa estatua. Quítala. Pon la cabeza de Daniel de vuelta. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? La cabeza de Daniel volvió a la estatua. Él decía: con o sin esa cabeza, lo haré. Vaya, cosas fascinantes. La historia es más interesante de lo que cree. ¿De verdad? Es jamaicano en un estudio del mundo oculto y cómo ha influido en nuestros grandes líderes políticos en el pasado. Te sorprenderás. Y aquí vino Adolf Hitler y aquí está el símbolo que se usa, la esvástica. ¿Qué es el símbolo de la adoración al sol? Es el símbolo de Lucifer. Es utilizado por la sociedad teosófica que dice que Lucifer es el Logos, la serpiente, el Salvador. Exactamente el mismo símbolo es utilizado por la teosofía y la teosofía. ¿Está muerto? Oh, la teosofía está viva y bien y forma el tema central de los mayores poderes que gobiernan el mundo hoy. Y estaremos revelando algunas de estas cosas en las próximas conferencias. Esto es material interesante. El águila utilizada como símbolo de deidad. Verás, la Biblia usa el águila como símbolo de Dios. Como un águila que se eleva. Te llevaré bajo mis alas. Ese es el símbolo de Dios. Lucifer quiere ser como el Altísimo. Toma el símbolo del águila, que era un símbolo en Egipto de Horus. Fascinante. Ahí está, el águila con la esvástica. Y la esvástica puede ser una esvástica zurda o una esvástica diestra. Si es el zurdo o el diestro, no hace diferencia. Representa a Dios en su forma maligna y en su forma de luz o en su forma masculina o femenina. No importa cuál uses. Las sociedades secretas hoy usan el mismo en la imagen reflejada y dicen, pero es algo diferente. No es algo diferente. El budismo usa ese símbolo, budismo. El pie de Buda tiene esvásticas debajo de cada dedo. Es solo la invertida. No hace diferencia. Son solo los otros 6 de la deidad que están en él. ¿Qué está sucediendo aquí en el mundo? ¿Hay una agenda detrás de escena? ¿Qué significan realmente este círculo y esta esvástica? Sobre la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill dijo después del final de la Guerra Mundial de 1914. ¿Fue Winston Churchill miembro de una fraternidad secreta? ¿Sí o no? Sí, lo fue. ¿No es eso fascinante? ¿Fue Stalin miembro de una fraternidad secreta? ¿Sí o no? Sí, lo era. Bueno, tal vez la historia no sea tan aburrida como pensaban. ¿No es así?
Siempre pensé que la historia era aburrida cuando era niño, pero hoy la encuentro fascinante al juntar las piezas. Vaya. Respecto a la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill dijo que, tras el final de la Guerra Mundial de 1914, había una profunda convicción y casi una esperanza universal de que la paz reinaría en el mundo. La tormenta que se avecina, paz, después de la Primera Guerra Mundial. Eso es interesante. Bueno, alguno de estos grandes gobernantes, ya fueran los Kaiser Wilhelm o los Napoleons o los Luis o los Carlos o los Hitler, ¿tuvo éxito? No. Europa estaba más dividida después de la guerra que antes de la guerra. Ja. Pero esa división era engañosa, como veremos. Y luego las paredes cayeron y el imperio comenzó a desmoronarse. Y los grandes personajes del mundo, los Lenin y los Stalin, que habían asesinado a millones por razones muy clandestinas, de repente estos imperios se desmoronaron. Dimavamos ha caído. El muro debe caer. Todos estos grandes líderes, desde Lech Walesa hasta esta dama aquí, Thatcher, Khrushchev y Gorbachev y las reinas, ¿pertenecen a órdenes secretas? ¿Lo hacen? ¿Quién es el líder de los Bilderbergers? ¿Quién es la reina de los Bilderbergers? Ahí está. Eso es muy interesante. ¿Existe una fundación Gorbachev con sede en Nueva York? Sí, hay cosas muy interesantes. Y luego baja el fundador de la KGB. Un símbolo cae. ¿Realmente cae? ¿Realmente cae? ¿Quién gobierna en Rusia hoy? ¿Quién es el jefe de Rusia hoy? Putin. ¿Qué fue él? Fue el jefe del KGB. ¿Ves? Así que derriban un símbolo y la gente piensa que la opresión se ha ido. Cuando la opresión no se ha ido en absoluto, solo ha tomado otra vestidura. Es como un camaleón, cambia de color. Pero la esencia no cambia. ¿Y el Dios del cielo está observando? Sí, el Dios del cielo está observando. Nos dijo de antemano que sucedería. Y nos lo dijo con gran detalle. La Unión Soviética ya no existe. 3 repúblicas se unen, Gorbachev obsoleto. Bush necesita tiempo de recuperación. Bla bla, bla. Leyendo el futuro de Europa, ¿podemos llevarnos bien? En manos del pueblo, es más que dinero. Uniones monetarias, mar de problemas, tormentas de divisas, golpean la unidad europea. Por supuesto, Lilienthal dijo que a la humanidad se le ha dado una sentencia suspendida. Pero sus días de gracia son aterradoramente cortos mientras el tiempo permanezca. Página 343. El Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Y romperá y consumirá todos estos reinos. Y permanecerá para siempre. Ahora quiero que pienses seriamente. Esta noche, todos los que están aquí presentes, el mundo está predicando que nos dirigimos hacia un reino de paz. ¿Sí o no? Sí, pero será un reino terrenal. ¿Dónde quieren establecer un reino final de paz? Allá arriba en algún lugar de Jerusalén. ¿Están peleando por eso? ¿Qué dice Dios que pondrá fin? ¿Qué? ¿Cuántos de los reinos en esta tierra? Todos ellos. Eso es lo que dice Dios. Todos ellos. Y establecerá un reino. ¿Crees que necesita los ejércitos del mundo para hacerlo por él? Todos los que caen sobre esa piedra serán hechos pedazos. Pero aquel sobre quien caiga será aplastado. Eso es lo que dice la Biblia. Porque Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el antiguo orden de las cosas ha pasado. Apocalipsis 214. No debemos dejarnos engañar creyendo que los poderes en esta tierra lograrán el objetivo por el que luchan. No lo lograrán. Será puesto fin. Parecerá que lo logran. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que cuando digan paz,
¿Cuándo dirán eso las naciones en la tierra? Cuando parezca que han logrado su objetivo. ¿No es así? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sucederá entonces? Destrucción repentina. ¿Y de quién vendrá esa destrucción? Vendrá de Dios. ¿Y por qué tendría que intervenir el Dios del cielo para destruir esa unidad final? ¿Por qué tendría que hacer eso? Porque es una unidad oculta. Es una unidad en contra de Dios. Es una unidad anticristos. Cosas aterradoras. El mundo está terriblemente engañado hoy. Necesitamos estudiar estas profecías cuidadosamente, desglosarlas y desentrañarlas para ver los matices más sutiles y así no ser engañados. Cuando un predicador se levanta y dice, el anticristo vivió en el pasado, fue un rey griego. Su nombre era Antíoco Epífanes IV. Pero fue destruido por la roca. Hola. La roca golpeó los pies, no golpeó las caderas, no golpeó a un rey griego. Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 9. Ten cuidado con cómo interpretamos la profecía. No podemos tener una interpretación errónea de esta situación. Cristo volverá. La roca de todos los tiempos. Verso 35. Y la piedra que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña. Una montaña en la Biblia, un reino. Y llenó toda la tierra. Dios mismo va a establecer un reino. El sueño es cierto y su interpretación es segura. Daniel 2. 45. Ahora, hemos tenido muy poco detalle esta noche, pero hemos tenido un recorrido bastante preciso a través de la historia. ¿Y estarías de acuerdo en que Daniel fue muy acertado? ¿Sí o no? Absolutamente. Daniel tuvo razón. Ahora, tengo malas noticias para ti, Daniel. Terriblemente malas noticias para ti. Daniel va a tomar la foto. La foto de esta noche era como una imagen que le das a un niño para colorear. Solo es el contorno. Y luego le das al niño los crayones y le dices, colorea la imagen. Ahora, en nuestra próxima clase, haremos Daniel, capítulo 7. Y vamos a colorear la imagen. Luego se vuelve aterrador porque veremos quién es el verdadero poder. Y algunos de nosotros nos lastimaremos, algunos de nosotros nos quedaremos sorprendidos. Algunos de nosotros podríamos decir, nunca quiero escuchar más de esto. Pero te animaría a seguir viniendo porque hay una solución fascinante para esto. ¿Sabías que el libro de Apocalipsis aborda esta gran batalla final entre el bien y el mal, que es una batalla secreta? Es una batalla secreta. Las primeras palabras que Jesús usa cuando le preguntan, ¿cuál es la señal de tu venida y del fin de la era? Lo primero que dice es, ten cuidado para que nadie te engañe. La decepción es el nombre del juego. ¿Hay lobos disfrazados de ovejas engañando al pueblo de Dios? ¿Está el mundo siendo llevado por un camino engañoso, siguiendo fielmente, pensando que están haciendo algo bueno cuando en realidad los están llevando a los abismos del infierno? ¿Es posible? Si creemos en los profetas y si los estudiamos detenidamente e incluso si duele, y créanme, yo he estado del otro lado de la cerca y cuando estudié la profecía, me dolió y mi familia sufrió y hubo cubos de lágrimas. Pero ahora tengo cubos de esperanza. Cubos de esperanza. Porque Dios me ha mostrado y ha mostrado a todos en el mundo a través de su palabra. Y ese es el único lugar donde podemos encontrarla, que hay esperanza. Pero también ha delineado toda la decepción de nuestro tiempo. Y necesitamos saberlo. Hay una multitud muy pequeña aquí esta noche, una multitud muy pequeña. Todo el mundo necesita saber cuál es la decepción. Así que me gustaría animarte a que traigas a tus amigos y los saques de las calles. Ve a las carreteras, ve a los caminos, invita a la gente a la cena de bodas del Cordero. No muchos ricos, no muchos sabios, no muchos de alta reputación te escucharán. Pero ve a las carreteras y caminos y tráelos aquí. Y veamos las profecías. Y te hago un voto,
Si digo algo que sea contrario a la palabra de Dios, vete. Vete. Si no dice eso, vete. Prueba cada palabra que digo. Ponlo en los controles y equilibrios. Usa la palabra de Dios como tu filtro. Y si puedes mostrarme que estoy equivocado, cambiaré, lo prometo. No quiero hacer nada que no esté en línea con la voluntad de Dios. Ese es mi desafío. Nos mantendremos en la palabra de Dios y veremos exactamente lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Es más aterrador de lo que piensas. Pero tenemos esperanza. Porque el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Y estamos justo frente a la puerta. Y yo, por mi parte, quisiera que todos ustedes fueran parte de ese reino. Que Dios los bendiga y los guarde hasta que nos reunamos para el episodio de colorear del capítulo 7 de Daniel. Sam.